Buenas tardes, soy Gomer Betancor, investigador postdoctoral en la UNED, adscrito al Departamento de Sociología 2, y yo lo que voy a intentar hacer, lo que se me ha combinado a hacer es un poco lo complementario a lo que ha presentado el director, que sería hablar un poco de lo que hay antes, ¿no? De lo que hay antes de finalizar el doctorado. Sería un poco el corte temporal de tiempo, el lapso de tiempo entre que una persona piensa hacer el doctorado en la UNED y lo termina. Entonces, a ver si puede complementar un poco la cuestión esta de las salidas profesionales, sobre todo pensando en la empleabilidad que puede aportar la realización de una tesis doctoral, en este caso, por la UNED. Entonces, ¿qué más? Yo voy a partir de mi experiencia como persona que ha hecho un doctorado en la UNED, lo terminé en diciembre de 2021 y estuve varios años, demasiado, primero sin contrato y después con contrato. Entonces, va a ser un poco subjetiva, ¿vale? Entonces, antes de empezar, pensando un poco en ese tránsito de tiempo de la persona que se plantea hacer un doctorado, que puede ser cuando está finalizando un máster o esa persona que piensa reconfigurar su perfil profesional con un doctorado, pues es importante plantearse dos preguntas que parecen un poco de perogrullo, pero creo que tienen mucho sentido para hacer un doctorado y por la UNED, que es tanto por qué como para qué, ¿no? Eh, bueno, ya ha abundado mucho el director en esto, pero algunas de las cuestiones para por las cuales hacer un doctorado, primero es querer hacerlo y tener mucha motivación. Sin motivación no se termina un doctorado, eso lo puedo garantizar. Y también un poco para qué, cuál es la finalidad más allá de la carrera académica y la carrera universitaria, ¿no? Paso rápido con esto, porque creo que tampoco tengo tanto tiempo. Y bueno, antes del doctorado es importante plantearse diferentes cosas. El doctorado en general quita mucho tiempo, eh, implica leer mucho, implica mucha búsqueda bibliográfica, implica estar en proceso continuo de revisión del trabajo de investigación que se hace de manera general. Generalmente, y si se hace bien, también implica muchas reuniones y un trabajo de campo que muchas veces es incierto. Por mucho que tengamos una propuesta, un plan de investigación con unas preguntas, hipótesis y un trabajo de campo, bueno, también depende un poco de la disciplina, obviamente. Yo soy de ciencias sociales, también ciencias físicas, ingeniería pueden ser un poco diferentes, pero no se sabe exactamente qué se va a encontrar uno en el trabajo de campo. Entonces, yo he puesto aquí diferentes cosas que son importantes para plantearse y que son importantes a la hora de plantearse hacer un doctorado. Primero, el tiempo disponible que una persona tiene. En el sentido de, si sabemos que queremos hacer un doctorado, pero ese mismo año no vamos a tener tiempo para hacerlo, a lo mejor tiene más sentido esperar un poco. Porque, bueno, después lo comentaré, pero el tiempo corre. Ya no, antes los que hicieron un doctorado vieja escuela tenían mucho tiempo para poder hacer el doctorado, pero ahora es un tiempo delimitado. En tiempo completo creo que es 3 años más 2 de prórroga y tiempo parcial creo recordar que era 5 más 3 prórrogas. Entonces, bueno, es importante tenerlo en cuenta, sobre todo si estamos también en momentos vitales y en estadios vitales de tener poca disponibilidad. Por ejemplo, de ser padre, ser madre, tener un trabajo que nos consume mucho tiempo o no saber si vamos a tener financiación para poder realizar ese doctorado full time. Eso es importante. Un poco también hablando con los compañeros que he tenido, tanto los que han tenido contrato como los que no. Eh, También es importante saber las salidas profesionales, que ya las ha comentado el director. Muy importante la motivación. Parece una tontería, pero es imposible terminar un doctorado sin motivación. Esa motivación se puede cambiar, reconfigurar. El tema de investigación que uno plantea al principio puede cambiar a otro que a uno
le guste más, pero es importante la motivación. Y sobre todo también es importante decidir si se va a hacer carrera académica a priori, porque después del doctorado uno puede reorientar su perfil profesional y su carrera, pero sí que es importante pensar en si uno quiere hacer carrera académica o no, porque eso depende de diferentes hitos y méritos que va a tener que hacer para poder pensar cómo va a ser el tránsito desde que finaliza la tesis hasta que consiga la inserción en la siguiente etapa profesional de la academia, que podría ser un contrato de ayudante doctor, por ejemplo, un contrato postdoctoral o otro tipo de contrato. Y también es importante ver las condiciones del programa de doctorado. Cada programa de doctorado, por lo que yo he comparado, tienen diferentes condiciones, tienen diferentes requisitos. Los folletos están en la página web de la Escuela de Doctorado. Y ahí uno puede ver las líneas de investigación de ese programa, el profesorado que hay, los posibles directores o directoras que pueda haber. Yendo a la página web del departamento de ese director o directora, se puede ver los proyectos de investigación que pueden tener, los grupos de investigación a los cuales están adscritos, y todo eso nos da un poco de pistas del trabajo de investigación y las líneas de investigación que tienen las personas que están de profesorado en estos programas de la UNED. ¿Qué más? Eh, También es importante, como decía antes, es importante saber si se quiere hacer carrera académica o no, porque de eso abundaré después, pero de eso depende el tipo de orientación que se da a la tesis doctoral. Hay diferentes tipos de tesis, ya ha comentado el director algunas, bueno, las ha comentado todas, perdón. Otra decisión importante es saber si la tesis se hace old school o a la vieja usanza o se hace por compendio de artículos. Cada vez es más usual ver que se hacen tesis doctorales por compendio de artículos, pero es verdad que tal como está planteada por el Real Decreto la realización de la tesis doctoral, se tienen que dar unas condiciones para que se pueda plantear hacer una tesis por compendio de artículos, que básicamente son lo que se suele llamar el efecto Mateo en la ciencia, que es estar en unas condiciones con un director o directora en un grupo de investigación que tenga generalmente una financiación alta, que tenga muchos proyectos, mucho acceso a capitales científicos y a redes científicas, que les haga plantearse un planning de tener 2 o 3 publicaciones al año y que en ese planning pueda estar la persona que sea doctorando o doctoranda. Porque si no se cuenta con eso, es muy difícil en los entre 3 y 5 años que está planteado hacer un doctorado, tener como mínimo esas publicaciones que piden a la hora de hacer el depósito de la tesis. ¿Qué más? Bueno, antes de empezar el doctorado, yo también creo que es importante buscar consejos, ¿no? Preguntar a profesores y a expertos sobre el tema que a nosotros, y a nosotros nos interesa, para ver la conveniencia de ese doctorado. Profesores que hayamos conocido en el máster, que nos puedan recomendar, lo que decía antes, de examinar el propio programa de doctorado, mirar un poco quién nos podrían dirigir la tesis doctoral y ver los currículum. Ahí nos podemos hacer una idea de las líneas de publicación, de la periodicidad de publicación, que no necesariamente quiere decir la periodicidad de investigación, porque hay mucha gente que investiga pero no publica por diferentes causas, pero nos pueden dar un poco de datos. Después también hay otro recurso que puede ayudar a tomar esa decisión, que es explorar el portal estadístico de la UNED. Viene de la Oficina de Tratamiento de la Información de la UNED, que es una unidad de análisis interna que tiene. Es información pública, una suerte de Big Data que se ofrece a la comunidad universitaria, y ahí hay diferentes datos que se pueden ver, como es el número de plazas ofertadas de cada doctorado, los doctorandos de nuevo ingreso. Doctorando es la persona que está estudiando un doctorado. Lo digo por si alguien no lo sabe, que a veces damos por hecho de que se saben todos los conceptos. Las personas matriculadas, el porcentaje de gente que está a tiempo completo y a tiempo parcial, que son las siglas esas, tasa de abandono, etcétera, ¿no?
Entonces, yo saqué, hice una selección de algunos para que se hagan una idea. Entonces, podemos ver, por ejemplo, para hacernos una idea práctica, en psicología hay una demanda relativamente alta, son 80 personas, como esto se refiere al último año, a 2021-2022, creo recordar, que son los últimos datos disponibles. Y las personas nuevas son 45, ¿no? Por ejemplo, en educación, la demanda es de 138 personas y los nuevos son 41 personas. Esto también es importante que se mire, porque aquí la criba se suele hacer, esto depende del programa de doctorado, pero la criba se suele hacer por nota y por currículum. Pero hay que ir al folleto de cada programa de doctorado para verlo concretamente. Se ven diferentes, y ahí se puede ver también un poco la duración media para que se hagan una idea de cómo calendarizar el doctorado si deciden matricularse y hacerse una idea también de cómo puede durar ese trabajo de investigación, porque donde dice, por ejemplo, duración media, vemos que en psicología es casi 5 años y, por ejemplo, en tecnologías industriales 4,3. Tiempo completo. Tiempo parcial, pues en tecnologías industriales se pasa a un poquito de 2 años más, de 6,4. Después, por ejemplo, también, curiosamente, por ejemplo, en el que hice yo, que fue el de sociología, la tasa de abandono es de que son los estudiantes, el porcentaje de estudiantes que han abandonado con respecto a los matriculados sería cercano a un 25%, pero en cambio la satisfacción final es de un 97,5%. También posiblemente que hubiese un filtro ahí eh, de personas de los que estaban insatisfechos se fueron pronto. En fin, son diferentes datos que nos pueden ayudar a plantear cómo hacer el doctorado, ¿no? ¿Qué más cosas al comienzo de la tesis doctoral? Es importante pensar en temas que nos gusten, que nos motiven y que pensemos que es posible hacer una investigación. Que también suena un poco de perogrullo, pero depende del programa o la disponibilidad de los datos, lo vamos a poder llevar a cabo o no. Una de las primeras cosas que se pide ya cuando estamos en el tránsito de hacer el doctorado es un plan de investigación. Básicamente el plan de investigación es una primera propuesta de investigación de lo que va a ser la tesis doctoral, que tiene que tener un poco lo que pone ahí, un título tentativo, objetivos, metodología y todos los medios que creamos que van a ser necesarios. Lo que se pone aquí no tiene necesariamente que ir a misa. Esto, bueno, en principio debería ir a una comisión académica para que lo aprobase. Si no lo aprueba, pues hay que repetirlo hasta que se apruebe. Y esto es un poco, digamos, la primera muestra de lo que vamos a investigar durante el doctorado. No obstante, una de las cosas que suelen distinguir al doctorado, a algunos doctorados, por lo menos en ciencias sociales, que es que el objeto de investigación que al principio se diseña va cambiando con el tiempo en función de la disponibilidad de los datos, de las hipótesis que puedan ser contrastables o no, del tiempo, de los recursos, etc. Entonces, en este sentido, no hay que panicar. Se puede cambiar de proyecto de investigación siempre que se justifique debidamente con todo esto que acabo de comentar. Ya pasando al desarrollo de la tesis doctoral, bueno, también se piden hacer lo que se llaman, que también lo comentó el director, actividades formativas transversales. Son diferentes cursos online. Puede ser una jornada de bienvenida a doctorando, gestión de entornos virtuales, manejo de búsqueda bibliográfica, sobre todo referenciar bibliografía. Es todo lo necesario para poder aprender las técnicas a hacer búsqueda científica y trabajo científico y a mejorar y a manejar bases de datos para poder ser investigadores, ¿no? Otra cuestión importante es cuando estamos en esa primera etapa del tránsito de la tesis doctoral, es calendarizar, con ese plan de investigación, poder calendarizarlo. Y también yo recomendaría desglosarlo, ese cronograma, en años, incluso en meses. Cualquier cronograma después se va a reconfigurar, puede ir cambiando, pero solo el hecho de plantear un cronograma al principio va a ser una técnica para poder desarrollar bien ese trabajo, porque si no,
uno va a ir procrastinando y va a ser muy difícil tener, bueno, esto Laura lo sabe perfectamente porque es la, la orientadora en estas cosas, pero uno va a ir procrastinando y va a ser difícil cumplir esos plazos. Incluso también recomendaría hacer, aquí cada maestrillo tiene su librillo, pero recomendaría hacer un planning realista, incluso forzando algún año, siempre dejando un año al final, porque al final siempre podemos tardar un poco más. Podría ser el año 1 estado del arte, marco teórico, el año 2 trabajo de campo, el año 3 análisis y escritura, y dejar un cuarto año para todo lo que pudiera surgir entre medio, ¿no? Lo que decía antes también, una decisión muy importante es decidir si se hace a tiempo completo o a tiempo parcial. A tiempo completo lo suele hacer la gente que tiene contrato de investigación, que tiene bastante sentido porque está full time para hacer esa investigación doctoral, y gente que tiene muy claro que en poco tiempo va a hacer esa tesis doctoral. Si una persona no lo tiene claro, se suele recomendar tiempo parcial, porque siempre hay un colchón de años para poder hacerlo durante los siguientes años, ¿no? Y también acordar un plan realista de trabajo de campo, en función de los diferentes datos que puedan haber y un poco todo eso, ¿no? Siguiendo con este estadio un poco de el durante la tesis doctoral, también tenemos que pensar que hacer un doctorado por la UNED es hacer un doctorado a distancia. Y somos los doctorandos, doctorandas, quienes tienen que ser proactivos porque en realidad, salvo la entrega anual del plan de investigación y la actualización del plan de investigación, no nos van a pedir nada, salvo que tengamos una relación muy activa con nuestro director o directora de tesis. Entonces es importante ser una persona constante, proactiva y seguir, digamos, ese plan calendarizado, ¿no? También aquí es importante pensar si queremos hacer o no carrera académica, porque en función de eso tendría sentido hacer publicaciones, ir a congresos, meterse en proyectos de investigación y estar adscrito a diferentes redes de investigación, ¿no? También una cosa que es importante decir, que no se suele decir mucho, es que pueden haber incidencias y algunos problemas durante la realización de la tesis. Esto yo, a la hora de plantear esta intervención, intenté hablar con compañeros y compañeras de este programa y de otros programas para ver un poco lo realista de cómo enfocar esto, y hay caídas, hay tiempo en el que uno se le quitan las ganas porque hay mucha presión, a lo mejor puede haber una relación que no fluye demasiado con un director o una directora, puede haber momentos de falta de financiación que hace que nos replanteemos hacer la tesis. Hay solución para todo. Hay opciones, se puede pasar a tiempo parcial, se puede no matricularse un año para congelar el tiempo, se puede cambiar de tema, se puede hacer un cambio de director. Hay diferentes opciones, o sea, siempre yo creo que hay opciones. Y aquí ponía también lo de la afección de la presión en la salud mental, porque es un tema también que como que cada vez está más en boga, y obviamente hacer una tesis no significa generar problemas de salud mental, pero sí es verdad que son condiciones en algunas ocasiones de tanta presión que puedan haber algunos problemas de salud mental, viendo estadísticas a las personas que hemos hecho tesis, entre un 10 y un 15% de estadísticas europeas han tenido algún tipo de problema. Entonces, en ese sentido, es importante tener redes de cuidado cerca cuando uno hace una tesis doctoral. Esas redes de cuidado pueden ser académicas, de tener un entorno académico que te cuide, pueden ser a nivel de pareja, pueden ser personales o pueden ser familiares, pero es importante para cuando podamos caer en algún momento, haya gente que nos pueda cuidar y nos pueda acompañar. Más cosas. También es importante estar familiarizado con la metodología de distancia de la UNED. En mi caso concreto, yo hice un máster por la UNED y ya estaba familiarizado, sabía un poco cuál era la lógica, pero es verdad que se matricula gente que no ha estudiado previamente en la UNED, entonces es importante saber cuál es la metodología a distancia,
cómo se siguen un poco las formaciones a través de, y un poco la dinámica estudiantil a través de foros, de recursos telemáticos, etcétera. Y también yo aquí, y comentando con los compis, haría una distinción entre la persona o que vive en Madrid o que puede ir a Madrid 1 o 2 veces al año y las personas que no. Porque es verdad que algunas actividades, eventos se hacen de forma presencial y poder tener la oportunidad de ir a la facultad facilita algunas cosas, pero si no, sí que sería importante ese rol de la proactividad, tenerlo más en mente y calendarizar más reuniones con el director o directora de la tesis doctoral. Y después, también es importante pensar en los diferentes méritos dentro de la carrera académica. Es un poco lo que decía antes, que esto lo conecto con la siguiente, con esta diapositiva, que a la persona que durante el doctorado ya sabe que quiere hacer carrera académica, que suele ser generalmente la persona que ya tiene un contrato o aspira a tener un contrato de investigación, es importante ir haciendo todos estos méritos que después les va a ayudar en ese tránsito hacia la carrera. En mi caso concreto, yo lo comenté con diferentes personas que ya estaban en ese tránsito, ya eran profes y demás, entonces me recomendaron mirar los requisitos de méritos que se suelen pedir eh, para una plaza de profesor ayudante doctor o una plaza de contrato postdoctoral. Y es un poco lo que puntúa. Básicamente serían publicaciones asociadas a la tesis. Es importante para quien quiera y pueda hahalo, hacer publicaciones, sobre todo en revistas especializadas. Se suelen primar las revistas que están indexadas con alto índice en los 2 índices que comentaba el director, que es JCR y Scopus. Ir a congresos es fundamental, ir a congresos porque yendo a los congresos es cuando podemos obtener el feedback de personas expertas sobre nuestro campo de conocimiento, sobre nuestras líneas de investigación y poder enriquecer nuestro trabajo doctoral. Yo en este caso, aquí hay un debate, pero creo que el congreso, entre más especializado, mejor, porque vamos a tener más probabilidades de encontrarnos a más especialistas en determinadas líneas concretas de investigación, en comparación si vamos a congresos más generalistas, que ahí no tenemos esa seguridad. Hacer estancias de investigación también es fundamental, si puede ser internacional, por supuesto, porque es no solo la experiencia de hacer una estancia, una estadía de investigación fuera de España y ver cómo funciona el mundo académico y las redes académicas en otro país, sino que también da bastante prestigio a nuestra investigación y sobre todo si la pensamos como debería ser, que es ir a un centro de investigación, universidad, donde esté una persona que sea especialista en nuestro tema de investigación. Esto es muy importante. Además, para poder conseguir el doctorado internacional hay que hacer una estancia al mínimo de 3 meses. Después también está el tema de la docencia. Esto es solo para las personas que estén en un marco de un contrato predoctoral. También es importante la docencia. En el caso de la UNED, bueno, es una docencia a distancia, pero también es importante. Y tal como está ahora regulado, se puedan hacer un máximo de 60 horas en un máximo de 3 años en colaboración docente. Es importante también para las personas que les guste la investigación, intentar estar en redes o proyectos de investigación, porque esto ayuda a desarrollar una de las competencias que por ser un doctorado a distancia no se desarrollan tanto, que es el trabajo en equipo. Y además uno puede estar empezando a trabajar pues, en unas líneas de investigación que sean complementarias a las que uno ya tiene y poder, digamos, diversificar su perfil curricular de cara al tránsito postdoctoral. Y algo parecido con los grupos de investigación. Son fundamentales para hacer networking académico, para tener feedback, para participar en diferentes seminarios. La verdad que en mi caso yo lo recomiendo totalmente, porque es fundamental para poder insertarse un poco en la academia. Algo que no está aquí, pero que también es importante, es el tema de la financiación para la investigación. La verdad que la UNED es una universidad que apuesta mucho por la investigación y que comparativamente a otras universidades tienen bastante financiación. Tiene una línea propia de contratos predoctorales,
los convencionales de siempre, que son para desarrollar la tesis doctoral, y tiene 2 modalidades adicionales. Creo que una es vinculada a grupos de investigación y otra más que ya no me acuerdo. Pero también hay financiación. La financiación también se puede conseguir por otras vías. El contrato clásico FPU del Estado, también hay FPIs autonómicas, hay financiación de fundaciones privadas, hay contratos de garantía juvenil que financian la realización de tesis. Y también para hacer estancias para las personas que no puedan conseguir contrato pero quieran hacer estancias de investigación, también la Escuela de Doctorado tiene unas líneas que financian estancias de investigación, y también hay diferentes becas para poder hacer estancias en el extranjero. Y yo finalizaría con esto, decir que ya cuando uno en teoría, cuando uno ya ha finalizado, digamos, ese tránsito de la calendarización inicial que planteé del trabajo de campo, ha hecho ya la escritura de la tesis, se supone que ya con la correcta supervisión de los directores de tesis ya se está en condición de finalizar, y ahí hay un procedimiento que es enviarla a depósito. Tendría que estar creo recordar que son 15 días en consulta pública por ley, y ya el siguiente paso sería la defensa pública de la tesis ante tribunal. Y un poco esto sería todo. No sé si me he pasado de tiempo. Dejo de compartir. No, está muy bien, Gómez. Muchas gracias. Yo creo que las 2 intervenciones han estado muy bien. Yo creo que ha permitido a los estudiantes hacerse una idea bastante completa de cuáles son todos los procedimientos y todas las ventajas y de hacer distintas trayectorias de la investigación y distintas actividades y cómo se hace esto en la UNED y qué salidas profesionales hay tanto en la academia como fuera de la academia. Ya vamos justo en el límite de tiempo de la sesión, que termina a las 2, pero si os parece, si hay alguna pregunta, vamos a darnos 5 minutitos para contestar a las preguntas. Si queda alguna en el tintero, pues nos las podéis remitir más adelante. Vamos a ver en el chat si Pues las hay. María, no hay ninguna De pregunta. momento, ¿no? Las que había ya Ángel las contestó a medida que Gómez estaba hablando, con lo cual maravilloso. Muchas gracias. Y lo único, bueno, pues dan las gracias y que han sido las presentaciones muy claras y muy interesantes. Sí, sí, muy bien. Muchas gracias. Es decir que Laura también es doctora, no sé si por la UNED, Laura, o por No, otra por la universidad. Complutense. Por la Por la Complutense. Complutense. Yo me doctoré en la UNED y soy profesora ahora en la UNED, así que bueno, que sepáis que es una de las salidas y que hay un equipo para asesoraros y apoyaros en el proceso si lo necesitáis. Así que, bueno, pues muchas gracias. Termina también con esta sesión las sesiones del día, del segundo día de la semana de la empleabilidad. Muchas gracias a los ponentes por vuestro tiempo y vuestra buena disposición y por el esfuerzo que habéis hecho. Y muchas gracias a los participantes, a los asistentes. Así que mañana continuamos, tomad aire y seguimos. Bueno, muchas gracias a todos.